Y miren, bien lo comentaba José Antonio, el Papa Francisco fue quien visitara por 7ª ocasión nuestro país. Juan Pablo II lo hizo en 5 ocasiones durante todo su papado. Ratzinger vino una vez y fue Francisco quien vino durante 6 días a la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán, también estuvo en Mérida y en Chihuahua. Y vamos a platicar el día de hoy sobre justamente todo lo que viene después de este fallecimiento. El día de hoy está con nosotros el Felipe de Jesús Monroy, especialista en temas socioreligiosos, y también el presbítero Daniel Barajas, con quien ya estábamos platicando. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera ahora que una vez que el miércoles empiecen el funeral en forma, en donde va a ser el Papa puesto en la Plaza de San Pedro, en la Basílica, y con los feligreses, pero empieza el cónclave? ¿A qué vamos a estar pendientes? Bueno, antes pasan muchas cosas. Tienes razón, primero son las exequias del Santo Padre. Después también tiene que ver un proceso muy importante. Los cardenales se reúnen en el Vaticano para participar de una cosa que se llama las congregaciones generales y las congregaciones particulares. En estas congregaciones los cardenales del mundo se reúnen para platicar justamente cuáles son los desafíos del mundo para la iglesia. Y para conocerse también, porque obviamente cada uno está en partes del mundo muy distantes, y el Papa Francisco justamente estos 12 años de pontificado eligió a cardenales de zonas sumamente desérticas. Incluso un cardenal es de Mongolia y tiene apenas 250 y tantos feligreses. Y esos van a estar representados en el cónclave, ¿no?, por su cardenal. Entonces los cardenales tienen que conocerse en esa congregación general. Esperaremos que el cónclave estará más o menos entre 20 y 25 días más hacia adelante de este momento. Sí, y que lo decía en el bloque anterior, continuidad. Es lo que muchos esperamos. Hablábamos del grupo conservador, del grupo progresista. Francisco, un pensamiento progresista. Le costó en algunos momentos mucho sacar adelante muchas iniciativas, pero creo, y lo decía, con eso concluía el segmento anterior, el mundo ni la iglesia estamos para dar pasos atrás. Totalmente, y lo decía Paola hace rato, era un padre futbolero, era un padre que le gustaba bailar, un papa muy querido, un papa muy querido, pero yo quiero preguntar, ¿cuál será el legado emocional y espiritual que él vaya a dejar? Si pienso en un legado espiritual en este momento, es la donación total de tu vida a la causa de Dios. El Papa murió en la raya, dio la bendición Urbi et Orbi, después seguramente empezó a deteriorarse su cuerpo, pero murió en la raya. Todavía atendió a algún diplomático, hizo algunas labores más. Y también yo creo que es el Papa, deja un legado, el Papa de las sorpresas. Nos da la bendición de Roma para el mundo y a las horas nos da la sorpresa de que murió. Pero si tú ibas a Vaticano, podrías ver que salía de una puerta para entrar a otra y te lo topabas, o te lo encontrabas caminando en la Plaza de San Pedro. Eso también tenía un problema con el dinero. Incluso hay una frase que me gustó, lo dijo recién había sido electo: el diablo entra por el bolsillo. Hizo recortes impresionantes. ¿Se espera algo de continuidad o esto podría cambiar? No, yo creo que tiene que permanecer. El Papa en estos 12 años se reunió con un consejo de cardenales para hacer la gran reforma del Vaticano. Un Vaticano que, recordemos, venía de un pontificado sumamente brillante, con unos telones de teología gigantescos, pero también sumamente adolorido por la corrupción, por las filtraciones, por la sospecha interna. Y obviamente el Papa, junto con los cardenales, trabajó una gran reforma. Aligerar la burocracia vaticana, incluir a las mujeres en los puestos de gobierno, la participación de los laicos, la transparencia de los procedimientos. Y esto va a permanecer independientemente de quién llegue como el Papa. Porque la última vez que los cardenales se reunieron en estas congregaciones que había mencionado, los cardenales le pidieron al próximo Papa, no sabían que Francisco iba a ser, o que Bergoglio iba a ser el Papa, le pidieron que reformara la Iglesia. Porque la Iglesia ya estaba cansada de ciertas heridas, de estructuras de pecado, como el propio Papa los mencionó. Y el Papa, yo conocí a Bergoglio en Buenos Aires en 2012, unos 6 meses antes de que fuera Papa, y ahí dijo una frase muy bonita a los periodistas que estábamos ahí reunidos. Nos dijo: la Iglesia está herida por el cansancio de los buenos.
Y lo demostró justamente, se murió en la raya literalmente, no tomó vacaciones, no se fue a Castel Gandolfo a descansar ni a relajarse, trabajó todos los días con los líderes del mundo, se agachaba literalmente a besarle los pies para poder encontrar las maneras de pacificar a las naciones. Ese trabajo lo hizo todos y cada uno de los días de su pontificado. Como mencionábamos, el Papa falleció en la raya. Yo creo que no es una coincidencia el día en que se fue, sino una diosidencia. Claro. Y definitivamente él levantó muchas ámpulas. Cuando autorizó la bendición para matrimonios del mismo sexo, hubo muchos cardenales, sobre todo de África y Asia, que estaban en contra. Hoy hay unos cardenales africanos que suenan muy fuerte para ser los sucesores. Esto definitivamente no iría en la continuidad de su legado. ¿Qué tanta es la posibilidad de que esos cardenales lleguen? Ahorita van a sonar nombres por todos lados, pero algo que no debemos de olvidar tampoco es que ese es el factor humano que también Francisco intentó terminar con eso, eso de hacer carrera eclesiástica. Él estaba en contra de que soy seminarista, ahora soy sacerdote, voy a subir a obispo. No, él decía carreras eclesiásticas no. Entonces, pues ahora lo que viene indiscutiblemente tiene que ser la continuidad. Indiscutiblemente van a salir muchísimos nombres en las papeletas. Vamos en los medios, nosotros mismos vamos a poner en las encuestas a muchísimos. Y en redes sociales el hashtag número 2 es Nostradamus, porque así dicen que viene no sé qué. Sí, y las profecías supuestas. Dejemos que el Espíritu Santo también haga su labor. ¿Habría algún emergente? Porque nos estaban comentando en el noticiario hace unos minutos que el único requisito para poder aspirar a ser papa es ser un católico bautizado. ¿Solo van a estar los cardenales o podríamos sorprendernos con alguna persona que de sorpresa salga en el cónclave? No, sorpresas a tal nivel no. O sea, sí tiene que ser obviamente un católico bautizado, se tiene que profesar su fe y jurar la lealtad, pero obviamente ya desde hace más de 800 años el mecanismo de elección pontificio pasa por el Colegio de los Cardenales, no hay más. Y estos cardenales, hay que mencionarlo, el 76% de ellos fueron elegidos por el propio Francisco en estos años. Entonces, ellos han caminado con el propio Papa Francisco en esto que mencionas, Mauricio, que tiene que ver, que no confundir la disciplina con la doctrina, ¿no? La doctrina es muy clara. Obviamente Dios es amor, es servicio, es la encarnación de Dios en nuestra tierra, en nosotros, pero la disciplina es otra cosa. Cómo debemos portarnos, cómo debemos reaccionar ante ciertas circunstancias es muy diferente. Y por desgracia, durante muchos años se confundió esto. Entonces teníamos la idea de una iglesia que siempre está castigándote o que siempre te está diciendo no lo hagas. Pero el Papa Francisco, con muchos gestos y con esta gentileza de misericordia, tolerancia, amor, abrazo, dice, no me atrevo a juzgar ahorita, prefiero dialogar contigo y ya después vemos cómo remediamos las cosas que tú y yo tenemos mal en la vida, ¿no? Y esto va obviamente no solamente para las personas que viven con parejas del mismo sexo, sino también con muchas otras marginalidades existenciales que evidentemente necesitan algún tipo de servicio y algún tipo de acompañamiento, no nada más que les digan, no, de aquí no pasas porque tú estás mal, sino que realmente se sientan acompañados por su iglesia y que sientan que están en un lugar seguro. Y esto ha sido muy difícil justamente para hacer en estos 10 años, 12 años. Totalmente, un papa muy amoroso, muy claro, con mensajes directos. ¿Qué mensaje hubiera mandado el padre, el papa, a América Latina? O sea, ¿qué mensaje quería que entrara con más fuerza? No es el mensaje del papa. El papa, de hecho, aquí en México, cuando viene a México y visita el santuario de la Virgen de Guadalupe, dice, el mensaje es Guadalupe. Tiene una mirada de ternura, una mirada de compasión, por supuesto acompaña a ras de suelo al pueblo. Hay que quitarnos esta idea de que los privilegios para los nuestros es la manera de salir adelante, sino que abajándonos en las periferias, acompañando a los que realmente lo necesitan, allí es donde realmente está el mensaje. Y el mensaje con Guadalupe justamente es eso, es la periferia, es un indígena, habla en otro idioma, ¿no? Un idioma que no es el del imperio, que no es el del poder, sino que habla el idioma de los hijos. Más humilde de los hijos. Y es que rompía los esquemas, ¿no? Justo ahorita que mencionas la visita a México, no se me va a olvidar cuando regañó a la señora porque confundió que la jaló con que le dijo no seas egoísta y la reprende. Y también cuando estamos platicando del Papa humilde, en el momento que él fue elegido de cardenal a Papa, querían llevarlo en una limusín.
a pagar su cuenta de hotel para irse al Vaticano, y él dijo, no, yo tomo un camión, pago mi cuenta y me salgo. La persona que le vendía los periódicos le dijo, bueno, pues seguramente ya no nos vamos a ver porque pues ya eres el Papa. Le dijo, no, yo voy a seguir con la unión del pueblo. Pidió que le prestaran un coche de ahí de uno de los cardenales, era un Focus si no me equivoco, y se movió durante varios meses en ese carro. Después le dieron un Cinquecento, que es un coche bastante básico, y como anecdotario, hace un par de años la marca Lamborghini le regaló un automóvil que en el momento que lo recibió le echó la bendición y lo puso a subasta, 715,000 euros, y adiós. Y ese dinero fue para ayudar a los pobres. Y como esas anécdotas, el Papa tenía muchísimas. Sí, de hecho, él lo primero que hace en su pontificado es nombrar el año de la misericordia, porque para la misericordia no hay distinción de raza, credo, preferencias, simplemente es la empatía, el amor que tú descubres en el otro. Y así comenzó su pontificado. Sus palabras, oren por mí, recen por mí. Hay un borrón y cuenta nueva entonces en este cónclave, porque se habla de dos favoritos. El primero es Pietro, que era su brazo derecho, y el segundo es el cardenal Tagle filipino, que podrían tener una mayor fuerza. Pero por lo que entiendo es, una vez entrando al cónclave, borrón y cuenta nueva, aquí las palancas no funcionan, o a lo mejor sí nos dan una ayudadita. No, a ver, no funciona, hay que esperar al Espíritu Santo, como bien dice la Iglesia, pero sí hay algunos factores que van alimentando nuestras quinielas, podríamos decirlo. Uno de esos factores tiene que ver que la propia composición de los cardenales elegidos por Francisco también tienen relación con otros cardenales. Les pongo un ejemplo muy claro. El cardenal más joven actual de la Iglesia Católica es un cardenal de 45 años, que es muy cercano justamente a José Antonio Tagle, a otro cardenal que está justamente pues candidateado, digamos, en las quinielas. Y también hay otro cardenal Zuppi, Matteo Zuppi, el presidente de la Conferencia Italiana, que también él está muy vinculado con ciertos círculos europeos. Entonces, cuando pensamos que se van a escuchar en estas congregaciones, que van a presidir misas, que van a dar unas homilías, en donde van a reflexionar sobre el futuro del mundo y de la Iglesia, allí algunos cardenales voltarán y dirán, creo que ese es el Espíritu me está diciendo que este podría ser. Y no ha pasado esta vez solamente, pasó justamente con Benedicto XVI cuando dio la misa exequial de Juan Pablo II, y pasó con Francisco cuando en las congregaciones habló justamente de este cambio de época y con esta transformación que la Iglesia tenía que hacer desde su reforma interna. Una reforma que no es nada más de burocracia, sino de actitudes, de ternura, de compasión y de acercamiento. Así es. Padre, citando las palabras que usted mencionó eran comunes en el Santo Padre Francisco, él decía, oren por mí. Él fallece y para los católicos es muy importante el novenario. ¿Hay algún horario mundial en donde a México le toca rezar a las 6, a Italia a las 4, que sea el mismo horario en todo el mundo que podamos hacer y rezar el novenario con el rosario para el Santo Padre? Por el momento no se establece, tu diócesis vas a hacer esto, no. Cada obispo titular toma sus decisiones. En el caso de nosotros, recién fallecido el Papa, la misa de hoy a las 12 de la Basílica, claro, en la Basílica. A la 1 de la tarde, el repiqueo de campanas en todas las parroquias de la Ciudad de México. La misa de 7 de la noche del día de hoy en todas las parroquias, oficiada también por el alma del Papa Francisco, en todas las parroquias de la Ciudad de México. Eso es hasta el momento las indicaciones que como sacerdotes tenemos en la Ciudad de México. El obispo de Celaya decidirá cómo van a ser allá sus ritos funerarios, pero toda la Iglesia sumada también a lo que el Vaticano va a decidir y a este funeral masivo, no solo de presencia y de peregrinos, porque muchos peregrinos llegaron allá con la sorpresa de que el Papa murió. Llegaron con esa sorpresa. Y vamos a seguir también esos ritos funerarios a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. Si me lo permite, nos enlazamos a la Catedral Metropolitana. Mi compañera Rosa Cerdán se encuentra en este momento. Rafa Cerdán, hermanito, ¿cómo estás? Buenos días, buena tarde para ti. Cuéntanos qué es lo que va a pasar. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, compañeros. Efectivamente, en este momento, en el corazón palpitante de la Ciudad de México, justo donde la historia, la fe y la esperanza se entrelazan entre hace siglos,
Hoy la Catedral Metropolitana se convierte en eco de un momento profundamente simbólico. En estos momentos, en unos minutos ya, las campanas de la Torre Oriente comenzarán a doblar en señal de luto y homenaje, un sonido que no es solamente un llamado, es un susurro de respeto. Es el lenguaje antiguo con el que la iglesia se comunica con el cielo. Y evidentemente a partir de las 11:45 de la mañana, estas campanas sonarán, de hecho ya están empezando a sonar con fuerza, con alma, por el Papa Francisco, como un gesto de solidaridad, oración y acompañamiento en su estado de salud y el peso espiritual que por supuesto representa en estos momentos un acto de luto. Este acto se conoce como el doble de campanas y es uno de los gestos más profundos y solemnes dentro de la tradición católica. Significa luto, evidentemente, pero también esperanza. Es un recordatorio de que la fe, aunque silenciosa, también retumba. Y eso no es todo. A la 1 de la tarde el repique se extenderá por cerca de 20 a 30 minutos, generando un ambiente sonoro tan imponente como místico. Esto no será un solo tañido, serán muchos. Una orquesta celestial resonando desde lo alto de esta catedral que ha visto pasar imperios, terremotos, generaciones completamente enteras y que este día una vez más se convierte en símbolo de unión espiritual. Así que a todo el público, si está cerca del Zócalo capitalino, deténganse por un momento, respiren profundo y permitan que el sonido de estas campanas les toque el corazón. Porque cuando una campana suena, no solamente vibra el bronce, vibra la historia, vibra la fe y evidentemente vibra el luto del Papa Francisco. Muchísimas gracias, Rafa. Y bueno, vamos a seguir pendientes. ¿Hay algún protocolo? Porque, por ejemplo, Notre Dame y en la Basílica, la Basílica de San Pedro tocaron 88 campanadas en honor a los años que permaneció con vida. Lo que nos estaba comentando nuestro compañero Rafa, ¿es un protocolo o igual, como bien decían, cada quien lo elige? No es necesariamente que tenga que ser el protocolo. Hay protocolos muy viejos, sí. También que pertenecen antes del Concilio Vaticano II, muy divertidos. Si el sacerdote del lugar, el párroco, fallece, la parroquia tiene que dar 60 campanadas. Si el obispo del lugar fallece, las parroquias de esa diócesis tienen que dar 80 y cuando el papa fallece tienen que ser 100. Eso, insisto, son rituales muy viejos de antes del Concilio Vaticano II, pero lo elegante, lo que ha pasado en los últimos años, es que justamente lo simbólico tiene un poquito más de peso de lo disciplinar. Lo que está escrito es una sugerencia muy buena, pero la experiencia de la gente creo que es mucho más importante de vivirla, como lo dijo Rafa, que vibre la gente, que se sientan estas campanadas, las que sean, si son 100, si son 88, perfectas, pero que cada campanada realmente se sienta que el mundo al mismo tiempo está vibrando, al menos el mundo católico, por esta pérdida y también esta esperanza en la resurrección del propio Papa Francisco. Porque fallece en un domingo importante, primer domingo de resurrección. Y bueno, no solo está falleciendo el líder máximo de la Iglesia Católica, sino también un jefe de Estado. Así es. ¿Cuál es la predicción? Ya hemos hablado de que queremos una continuidad, pero el mundo, a cuestión política, ahorita hay una tendencia a la derecha. ¿Sería lo mismo con el jefe de Estado del Vaticano? Yo creo que el mundo sí está en una circunstancia muy compleja, no solamente entre izquierdas y derechas, sino entre la sustitución de la humanidad por la tecnología, ¿no? Como que nos quieren quitar nuestros elementos más profundos de biología y de trascendencia, todo se resuelve por la inteligencia artificial. Y la Iglesia creo que estará acompañando a todo el mundo justamente en esta gran reforma social y cultural, esta transformación que tiene que seguir existiendo, el palpitar lo dijo bien, perfecto, me encantó como dijo Rafa, palpitar de la humanidad, incluso cuando las guerras, la economía, los aranceles, todas estas cosas nos están quitando un poco del espacio, ¿no? La humanidad ahí está herida, está sufriendo, está gozando y hay que poner el acento ahí en ello. El mundo seguirá girando. El tiempo, dijo el Papa en su encíclica, es superior al espacio. De repente aquí nosotros queremos que todo funcione rápido y urgentemente, pero el tiempo nos da una sabiduría diferente y la Iglesia justamente vive en ese tiempo, un tiempo bimilenario que espera, que tiene paciencia. Y justamente bajo ese tiempo estamos hablando de entre 15 y 25 días de cónclave para poder decidir quién podría ser el Papa. Francisco fue elegido después de 5 votaciones y 2 días. ¿Sería algo parecido o es todavía muy pronto para vaticinar si nos vamos a aventar los 15 días, los 20 días o si en 5 días ya vamos a saber quién es el nuevo? En las votaciones modernas se tiene incluso un protocolo en que entre 5 o 6 votaciones pueden ser las máximas. No hay mucho más espacio y hay, por supuesto, una generación de consensos mucho más agradable que antes. O sea, esperar el habemos, Papa, que tanto vamos seguramente día y medio, 2 días. Sin duda. Pues muchísimas gracias por el tiempo, seguiremos aprendiendo mucho más de ustedes. Muchísimas y por lo pronto gracias. vamos con mi querida Katy.